Hola, muy buenas a todos y a todas. Bien, antes de nada, antes de empezar el vídeo, decir que los vídeos que quería hacer sobre la enfermedad mortal de Kierkegaard, que dije que los colgaría en nada, bueno, pues he tenido problemas con el ordenador, se me han borrado unos, tengo que reconstruirlos, bueno, hay un follón ahí que pa' qué, entonces se va a retrasar, ¿vale? Y simplemente ese era el aviso. Ahora sí, vamos al vídeo de hoy, y en el vídeo de hoy yo quería plantear un problema, un tema que es un problema en la educación, al menos de Cataluña, ¿no? En España, pero considero que aunque sea un tema educativo sobre educación, que es el ámbito donde trabajo yo, la cuestión que planteo creo que es relevante e interesante a nivel social en general. Así que os invito a quedaros igualmente en esta opinión. Bien, voy a formular primero lo que quiero defender aquí y luego lo voy a desarrollar un poco. La tesis que quiero defender aquí es sobre la degradación de la educación. Una degradación que defenderé tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con el relativismo y el nihilismo de nuestra cultura. Y cómo realmente ejercer la educación, es decir, intentar educar a las personas en una cultura relativista y nihilista, tiene unos problemas cruciales, súper importantes, que dificultan el crecimiento personal de las personas, en este caso los alumnos, dificulta su crecimiento moral. Y aún más, esta situación incapacita a los alumnos a pensar críticamente y a hacer cambios en su vida. Y no solo en su vida, sino también hacer cambios en la sociedad y en el mundo que les rodea. En definitiva, lo que quiero defender es que, en este contexto de relativismo moral, es muy difícil o nos dificulta crecer como personas moralmente, y también nos dificulta pensar críticamente y cambiar. Y esto lo vemos, como digo, en la educación, directamente en los institutos. Para empezar a desarrollar esta opinión, me gustaría empezar con una anécdota que no es que sea de un alumno en concreto, sino que es una anécdota que yo vivo múltiples veces, en múltiples formas y con distintas variaciones, pero viene a representar lo mismo. Pongamos la situación siguiente. Mientras doy clase, yo soy profesor de filosofía, sobre algún tema de filosofía, como puede ser, yo qué sé, puede ser Platón, puede ser la deshumanización, puede ser lo que queráis. O también, mientras estamos leyendo un texto de filosofía y comentándolo conjuntamente, un alumno, haciendo otras cosas mientras tanto, porque la atención ahora en clase es difícil de mantener, levanta la cabeza y me pregunta, oye, pero ¿esto no es una opinión? Y claro, yo le contesto, hombre, así a lo simple, pues sí, es una opinión, ¿no? A lo que contesta, bueno, vale. Y sin inmutarse, vuelve a hacer lo que estaba haciendo y desatiende otra vez la clase. Fijaros, cuando a este alumno tan habitual en nuestra profesión se le confirma efectivamente que eso es una opinión y que no son hechos físicos, ya nada le importa, porque en este caso pues tampoco le importa la nota, y por tanto deja de escuchar. Porque al fin y al cabo, según una mentalidad relativista liberal, todos tenemos nuestra opinión. Platón tenía su opinión, ese filósofo tenía su opinión. Todas las opiniones son respetables. Y lo peor de todo, todas las opiniones son igual de válidas. Y de hecho no hace falta ni fundamentarlas, todas valen lo mismo. Por tanto, ¿por qué escuchar la opinión de otra persona? Yo ya tengo la mía, ¿no? Como decía, esta anécdota general se repite en diferentes formas. Gran parte de estas formas coinciden en la indiferencia. En la indiferencia con la vida y con el compromiso con el bien. Me he encontrado, por ejemplo, con alumnos opinando con total indiferencia sobre la muerte de migrantes en el Mediterráneo. Y mientras opinaban sobre vidas como si fueran, pues no sé, un lápiz, el resto de la clase mantenía una actitud indiferente. Creo, este es el contexto cultural del que partimos, de este relativismo liberal en el que todo son opiniones, excepto lo que dice la ciencia, claro, eso sí que hay que salvarlo, ¿no? Lo que dice la ciencia, pues eso ya no es una opinión porque son hechos físicos, comprobables, demostrables. Pero la ciencia, cabe recordar, no nos puede decir nada sobre ética ni política, ni puede decir nada sobre el propósito de nuestras vidas, sobre cómo orientar nuestras vidas, sobre cómo orientar el sentido de nuestra vida. Así que, si consideramos la ciencia como lo único que puede producir conocimiento universal, fácilmente podemos acabar en el nihilismo más profundo, ¿no? Respecto al sentido de la vida, porque al final no tenemos elementos para construir ese sentido. O también podemos acabar, como pasa tan a menudo actualmente, creyéndonos como si fueran hechos cosas que son ideológicas, ¿no? Que producen ciertos discursos científicos. O sea, que podemos llegar a hacer pasar lo ideológico como científico, porque sabemos que en la ciencia hay intereses y allí hay discursos ideológicos que se quieren colar. Eso, no descubro la pólvora aquí. Volviendo a la cuestión, nuestro contexto cultural, presupone que todo lo que es esencial para orientar nuestra acción, la política y la ética, son cosas opinables, sin ningún fundamento en ninguno de los casos.
Puestas así las cosas, la educación no puede cumplir su cometido de formar a las personas en un sentido global e íntegro, ¿no? Sino que la educación y los institutos acabarán siendo un sitio donde, como mucho, podrá alfabetizarse a las personas, que es bastante, ya lo sé, pero no es suficiente, ¿no? Y como mucho, se las podrá dirigir a una formación profesional para que puedan hacer esa formación profesional para trabajar de lo que dicen que desean o lo que quieren. Para reforzar lo que estoy diciendo, voy a poner diferentes ejemplos que creo muestran justamente esto, ¿no? El primero de ellos es la resistencia y la dificultad que tienen los alumnos de la ESO y del bachillerato para entender qué quiere decir justificar una respuesta. ¿Qué quiere decir argumentar una afirmación? Yo necesito muchos meses para que la mayoría de la clase entienda qué estoy pidiendo cuando digo justifica la respuesta, argumenta la respuesta. No entienden que afirmar una cosa no fundamenta en nada esa afirmación. Y, de hecho, a menudo, cuando ponen las razones que los llevan a afirmar eso, cuando intentan argumentar lo que están defendiendo, dicen esa misma conclusión. Es decir, ponen como premisa aquello que quieren demostrar, presuponen lo que quieren demostrar. Eso os lo juro que pasa muy a menudo. Otro ejemplo que podríamos poner, este me afecta específicamente a mí porque soy profesor de filosofía, sería el hecho de que se tiende, o es difícil al menos hacer creer, que tiene valor el temario de filosofía. Que tiene un valor, pues, exacto, para el aprendizaje, para la formación de la persona. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque al no ser la filosofía una ciencia, al no ser la filosofía útil, se supone, para un trabajo, no puede decir nada de interés para nuestras vidas. Porque, al fin y al cabo, los filósofos opinan, ¿no? La filosofía son opiniones, son un conjunto de opiniones y no tiene mucho sentido que te pongan a estudiar o te pongan a pensar sobre opiniones, ¿no? Porque tú tienes la tuya y ya está, pues ¿para qué estudiar opiniones si todos tenemos opiniones? Otro ejemplo un poco más delicado sería el hecho de que muchas familias, y alumnos supongo que influidos por esas familias, sospechan constantemente de profesores, normalmente de profesores de ciencias sociales y de humanidades, por el miedo de que puedan adoctrinar a sus hijos. Hasta el punto de que pueden llegar a relacionar el hecho de enseñar pensamiento crítico, el hecho de enseñar a fundamentar una tesis, con adoctrinar. Está claro que para enseñar pensamiento crítico hay que enseñar a discutir con argumentos otras afirmaciones y creencias que no tienen fundamento. Pero claro, en una sociedad relativista justamente eso no tiene ningún sentido. El pensamiento crítico sería dar una opinión y ya está. O sea, no tendría criterios objetivos dentro de la crítica en la argumentación. Y ser crítico con opiniones, demostrándolas falsas, sería, cuidado, ¿no? Por parte de un profesor, sería más bien una suerte de adoctrinamiento. Y es que, en realidad, para los relativistas, el conocimiento son hechos vacíos. Hechos que no dicen nada sobre la vida, hechos que no sabemos ni comprender ni interpretar, o que al menos no somos conscientes de la interpretación que estamos dando a esos hechos. Cuando en educación entramos en la comprensión, en cómo se interpretan los hechos, para los relativistas, todo ello serían opiniones igualmente válidas. Así es muy difícil enseñar a comprender y a interpretar. Es muy difícil enseñar, como decía, pensamiento crítico. Además, como os podéis imaginar, eso es especialmente flagrante, ¿no? Cuando intentas hacer ver los presupuestos desde los que parten sus conclusiones, los presupuestos desde los que parten sus creencias, ¿no? Y ahí sale, pues, la ideología dominante. Son adolescentes, sale la ideología dominante, evidentemente. Y claro, cuando pones sobre la mesa que esa ideología es lo que está sustentando sus creencias, cuidado, cuidado con eso, porque aquí ya estamos, ¿cómo que estás criticando esto? ¿Cómo? Bueno, estoy poniendo sobre la mesa que son las premisas que hacen sostener este conjunto de creencias, ¿no? Todo eso, como os digo, es lo más crítico, ¿no? Poner en duda, no digo criticar, poner en duda la ideología dominante es lo más crítico para que te acusen de adoctrinamiento. Es así, es tal cual. O sea, tú puedes hacer una clase realmente que sea adoctrinamiento del de toda la vida, que sea adoctrinamiento, pero que sea a favor de la ideología dominante, y te aseguro que no pasará nada, absolutamente nada. Bueno, dejando ese tema, vamos al último ejemplo, y es un ejemplo que me cuentan compañeras de lenguas, de catalán y castellano. Aquí en Cataluña también se hace catalán. Y es muy similar a lo que yo os he contado de mi experiencia, de lo que pasa cuando les pides que justifiquen una respuesta. Bueno, pues me cuentan mis compañeras que cuando les piden un comentario crítico sobre una poesía, un comentario crítico sobre un relato, muchos alumnos contestan si les gusta o no les gusta. No es broma, ¿eh? O sea, podemos reír, pero no es broma. O sea, contestan
si esa poesía, ¿no? Si lo que plantea, yo qué sé, un libro, pues les gusta o no les gusta. Como si eso fuera un comentario crítico. Como si eso fuera, no sé, dar una argumentación sobre algo, sobre una opinión. No, no, no. O sea, me gusta o no me gusta. Y claro, es que además no saben argumentar por qué les gusta o por qué no les gusta. Es que además no saben desarrollar sus gustos a nivel de explicativo, ¿no? Y es que aquí lo que pasa es que muchos alumnos y muchas personas, no es una cosa con los alumnos solo, evidentemente, entienden la opinión como una cuestión meramente de preferencia. Que esto es, ¿no?, el punto clave, creo, casi de esta idea relativista liberal. La opinión es una preferencia individual, como el hecho de que te guste algo o no te guste algo. Y eso es una emoción, es un sentimiento. Claro, fijaros, si todas las opiniones son válidas y las opiniones se fundamentan en sentimientos, yo, como es válido, no pondré en duda ese sentimiento, no pensaré cómo he construido ese sentimiento, no pensaré si ese sentimiento, ¿no?, pues me lleva a construirme una identidad que no quiero construir, ¿no? Es decir, no pondré en duda la base de mis creencias y de mi identidad. O sea, no podré cambiar. Aquí es a lo que voy. No podré cambiar, no podré construirme como mejor persona. Es que es imposible. Pensar así hace que sea mucho más fácil seguir la norma social, ser normativo y, de hecho, pues lo que decía, no cuestionarse lo que ha influido en ti. Con todo, se podría concluir que, paradójicamente, este relativismo los vuelve de alguna forma dogmáticos. Los vuelve dogmáticos porque son incapaces de dialogar y discutir con argumentos. Porque, como todos son opiniones, y ellos tienen la suya, tú la tuya, y todas son válidas, discutir es imposible. Dialogar es imposible. Y así las cosas, claro está, no podemos pensar en un bien común, en un bien común. Es que ni de broma podemos pensar en eso en un contexto relativista. No podemos pensar en el bien en general. Tú tienes tu bien, yo el mío, tú tienes tu opinión, yo la mía, tú con tus gustos y yo con los míos. De hecho, es imposible entender lo que es un ideal. Y esto de verdad que es muy grave. No se puede comprender lo que es un ideal. Por ejemplo, pensar en que no muera gente en el Mediterráneo. Bueno, no es realmente pensable en este contexto. De esta forma, como decía, los relativistas se vuelven de alguna forma dogmáticos, sin saberlo en verdad, porque evidentemente estoy hablando de personas que no son conscientes desde dónde parten. Y es un dogmatismo que además tiene esta característica de ser individualista, de ser dogmático respecto a una opinión que es como un átomo perdido por allí, desconectado de otro, y cuya posición, cuyas creencias son indiscutibles. Bien, por último, creo que es importante añadir que en esta dificultad para poder enseñar pensamiento crítico, ya no es solo que los profesores tengamos dificultades muy grandes para debatir o poner sobre la mesa temas clásicos como los derechos humanos, sino que la discusión se sitúa ahora en un estadio previo. No podemos llegar a esa discusión porque está en un estado previo la discusión. La discusión ahora no es sobre un contenido, no es sobre los derechos humanos, no es, por ejemplo, sobre cómo poder hacer cumplir esos derechos humanos, no, sino que la discusión, si queremos enseñar pensamiento crítico, está ahora ya en hacer entender que es posible la discusión y el diálogo, que es posible fundamentar una opinión y, por lo tanto, repensar las que tenemos. El esfuerzo educativo, y de verdad que es que me parece gravísimo, se desplaza en intentar que sea posible la educación, y no en la educación misma. Bien, gracias por escucharme. Como os digo, esto es más un vídeo opinión sobre la situación actual, pero en realidad tiene bastante relación con todo lo que trato yo en el canal. Bueno, espero que os haya gustado. Es broma. Espero que hayáis podido hacer algo crítico con ello, ¿vale? Era broma, lo de gustado. Y nada, que vaya bien. Nos vemos.